Vamos a continuar con un tema que resulta muy interesante porque siempre lo ha sido la materia del derecho legal, el derecho, laboral en nuestro país. Algunos dicen que la ley protege demasiado al trabajador y que está de tal forma construida como para que los empresarios difícilmente se animen a iniciar nuevos negocios, porque pues obviamente les puede resultar carísimo en caso de que algo no camine como ellos esperaban, tener que liquidar a todos sus empleados. Las reformas que se han propuesto en esta materia van desde el punto de que se hicieran modificaciones en estos artículos para que los empresarios pudieran eventualmente decir, sí me animo a poner un negocio total, si no funciona o no me funciona un empleado, podría yo cesar nuestra relación laboral. ¿Esto pasa en nuestro país? ¿Cómo está la situación de los empleados? ¿La ley protege por encima de todo al trabajador o al que produce el negocio, el empresario? Está con nosotros el abogado Oscar Díaz esta mañana para ayudarnos a entender cómo es un despido injustificado, en qué condiciones y qué dice nuestra ley al respecto. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, bienvenido. gracias, muy buenos días. Otra vez con un gusto enorme estar acá con ustedes. Al contrario, gracias Oscar. Oye, pues la ley es muy específica, no sé si ya se han aplicado algunas de las modificaciones propuestas, si pasaron las votaciones. ¿Qué dice la ley en nuestro país? ¿Los empleados seguimos teniendo todos los derechos del mundo sobre los que nos ofrecen empleo? Bueno, no todos los derechos del mundo, Javier, pero sí, lógicamente, sigue la Ley Federal de Trabajo un poco tendiente a la protección mayoritaria del trabajador, en el entendido de que, de alguna manera, el trabajador está un tanto desprotegido ante ciertas circunstancias que pueden darse dentro de una relación de trabajo. Pues se entiende por sentido común que el patrón, digamos, tiene más capacidad económica, más conocimientos, más habilidad para poder llevar a cabo algunas circunstancias que en ocasiones terminan afectando al trabajador. La Ley Federal de Trabajo tiene que estar vigilante de estas situaciones para poder dar la protección necesaria a este trabajador. Es siempre un tema escabroso del que vamos a platicar en la mañana, platicar de despidos, ya sea despidos justificados o injustificados o de finiquitos, ¿no? Siempre es muy complicado, pero siempre es muy importante, y no solamente para trabajadores, sino también precisamente para patrones, para saber en qué casos se puede dar y cuáles son las obligaciones a las que estarían sujetos, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo también poder entender un poco algo que me parece una línea muy oscura, ¿no? ¿Quién se considera un empleado y quién no? Porque hay muchos, pues obviamente personas que ofrecen su fuerza laboral sin necesariamente tener una relación contractual, ¿no? Órale, me gustó tu pregunta, Javier. Vamos empezando por ahí si quieres. Mira, en la mayoría de las ocasiones, obviamente, la idea es que se tenga un contrato de trabajo por escrito, que refleje esa relación que se está teniendo, ¿no? De empleado-patrón. Ese es en un mundo ideal, pero en México sabemos que no sucede así. Muchas de las personas que nos están escuchando hoy en día y que no trabajan, por ejemplo, para empleos formales, saben perfectamente que están empleados, que están trabajando, pero no tienen un documento que lo acredite. Obviamente no están dados de alta como trabajadores de alguna empresa o de algún patrón, no cuentan con ciertos servicios, con ciertas garantías, y no por eso dejan de estar trabajando para alguien, ¿no? Entonces, existe una figura que la ley laboral reconoce que se llama relación de trabajo. Cuando no hay un contrato, pero evidentemente hay un trabajo, hay un empleo que se está prestando, estoy sometido durante cierto tiempo a la voluntad de alguna persona o de alguna empresa para realizar determinada actividad, claramente estoy llevando a cabo un trabajo, aunque no haya un documento que lo diga. Entonces, basta con que en un momento dado un trabajador lo manifieste, lo argumente delante de un tribunal para que se pueda considerar una relación de trabajo ahí, y en todo caso sería el patrón o al que se le atribuye la calidad de patrón el que tendría que o negar esa relación de trabajo o explicar cuál era la circunstancia que los unía en todo caso, ¿no? Pero ahí digamos que sí, la ley, por ejemplo, protege al trabajador, porque si no el trabajador estaría en una gran desventaja al no tener un documento que lo acreditara como empleado, ¿no? Entonces, basta con que el trabajador diga que trabajaba en determinada fuente de trabajo o para determinada persona o empresa,
que se encuentra, por ejemplo, en tal dirección. En muchas ocasiones no sabemos ni cómo se llama la empresa formalmente que nos está contratando, porque de repente tienen denominaciones oficiales, ¿no? Claro. SADCB, ¿no? Y no conocemos todas esas siglas, o no conocemos en realidad el nombre de nuestro patrón completo. Siempre era, no sé, don Fernando, don Gabriel, don Antonio. Y bueno, la ley prevé estas circunstancias. El trabajador incluso puede decir, yo trabajaba en la fuente de trabajo que se encuentra ubicada en tal domicilio, y con eso es suficiente para que se pueda iniciar un proceso litigioso en todo caso. ¿Y cuáles serían las condiciones, es decir, que se tienen que dar en esta relación para que se convirtiera en un trabajo? Es decir, si tú contratas a alguien por honorarios, si tú le dices a alguien, oye, está bien, yo te voy a contratar para que hagas una actividad específica, pero no tienes que estar aquí en mi oficina, vienes, me entregas el trabajo. Los empleados, por ejemplo, de la construcción, los de asistencia doméstica, ¿todos ellos en qué rubro quedan? Bueno, fíjate, la ley distingue entre varios tipos de contrato para trabajo. El caso que tú me ejemplificas ahorita sería un contrato para trabajo por destajo, por ejemplo, que le llaman. Es por obra determinada. Te vamos a contratar para que realices tal cuestión. Y el otro método, que es, digamos, el más común, es el estar como empleado en determinado lugar, dentro de determinado horario, cumpliendo determinada función, que es pues lo más común que nos podemos encontrar, pero en realidad también muchos otros son por obra determinada. Y bueno, estos tienen ciertas condiciones que también la idea es que se pongan y se reflejen en un contrato por escrito para que se puedan acreditar cuáles eran las condiciones del contrato de esa obra específica y determinada, pero si no, pues el empleado o el contratante los podrá alegar delante de la autoridad laboral, y en su momento la otra parte, si no está de acuerdo con lo que la otra a su vez está diciendo, pues tendrá que acreditar lo contrario. Oye, entonces con esto que me comentas, entiendo que un contrato por escrito, a final de cuentas, es una protección más para el patrón que para el empleado. Pues sí, digamos que sí, pero en los contratos por escrito se ponen muchas condiciones que también ayudan mucho al empleado. De entrada le dan solvencia, le dan soporte, por cuanto a poder comprobar su relación de trabajo, que sería lo general, pero aparte muchas cuestiones específicas que tienen que ver con la función que el empleado va a hacer en ese trabajo. Si tú, por ejemplo, te contratas, Javier, para hacer determinado trabajo, en este caso, digamos, de conducción, difícilmente pudieras hacer otro tipo de trabajo administrativo si no te corresponde, ¿no? Y si el patrón de repente te está asignando tareas que no tienen nada que ver con tu preparación o con lo que tú originalmente habías sido contratado, pues entonces está incurriendo en cuestiones que no estaban previstas, te está obligando a determinadas circunstancias, te está poniendo en una situación incómoda, y probablemente eso vaya en contra, pues, de tus derechos como trabajador, y tú no estás obligado a cumplir con algo más allá de lo que no te contrataste, ¿no? Para lo que no era tu función. Entonces, el contrato nos ayuda a muchas otras cosas, por ejemplo esa, ¿no? A identificar exactamente cuáles son nuestras actividades, cuáles son exactamente nuestros horarios, cuál es el sueldo que vamos a ganar, cómo lo vamos a recibir, dónde lo vamos a recibir, a qué otras prestaciones tenemos derecho, si nosotros vamos a tener derecho a las prestaciones mínimas de ley o incluso a más. Ya sabes, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de un aguinaldo en diciembre, que dice la ley debe ser mínimo de 15 días, pero esto es un mínimo, puede ser más. Hay empresas que otorgan muchos días más a sus empleados, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ponen muchas cuestiones específicas que por supuesto ayudan a los trabajadores y también a los patrones, porque después también surge la posibilidad de que los trabajadores, desgraciadamente en ocasiones, mientan, exageren, Claro. argumenten derechos que no tienen, o le quieran atribuir obligaciones al patrón que tampoco existían, ¿no? Oye, cuando hablamos de un despido injustificado, ¿cómo se distingue del que sí tiene justificación? ¿La justificación para un despido puede ser es que ya no hay trabajo para ti? Bueno, cuando eso sucede, mira, habría que definir aquí una gran diferencia entre finiquito y precisamente lo que tú comentas, despido injustificado. El despido injustificado es cuando no hay un motivo para correr, para despedir. Comúnmente le decimos correr, desgraciadamente, pero en realidad es despedir, ¿no? Y el despido injustificado es cuando no hay un motivo. Donde tú estás cumpliendo con tu contrato. Yo como y- empleado Muy bien. estoy cumpliendo con mi contrato, estoy cumpliendo con mi trabajo, yo no he dado causa. La ley contempla varias causas que pueden ser motivo de un despido justificado.
Por nombrar algunas muy rápidas, por ejemplo, llegar en estado de embriaguez a trabajar, usar drogas o enervantes, tener más de 3 faltas en un periodo de 30 días, que son muy comunes, ¿no? Esos son despidos justificados. Cuando no hay una justificación para decirle al empleado hasta aquí, entonces obviamente estamos ante el escenario de un despido injustificado. Y el patrón incluso puede darse ese mal lujo, si quiere, de despedir a un trabajador sin motivo alguno, por algunas circunstancias que tal vez no le gusten, pero que no caigan dentro de las justificaciones legales. Entonces el patrón puede tomar esa determinación si quiere, pero tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Que adicionalmente a todas las prestaciones que por ley le correspondan ya originalmente al empleado, tendría que indemnizarlo además con 3 meses de salario, por ejemplo, y obviamente además pagar una prima de antigüedad si le correspondiera al empleado. Bueno, es interesante, o sea, finalmente sí podemos, si así lo deseamos, prescindir de los servicios de los empleados que ya no nos satisfagan por la razón que sea, pero tiene ese costo, ¿no? Ese costo adicional ¿Sí? que mencionas tú. Oye, qué interesante. Yo creo que si nos lo permites, Oscar, podríamos continuar con este tema porque todavía hay mucho de dónde rascarle y cosas que aclarar, como por ejemplo, finalmente quién determina y cómo se determina lo de un despido injustificado, las faltas, las llegadas tarde, las respuestas irreverentes, el código de conducta, cómo debe comportarse, cómo debe conducirse, quién arbitra eso. Claro, el ¿no? reglamento también que debe de imperar en todo caso en una fuente de empleo, Y si ¿no? un reglamento está por encima de lo que le dice la Ley Federal de Trabajo, entonces sí me gustaría que le pudiéramos dar continuidad la próxima semana. ¿Cómo no? Encantado, Javier, por ¿Nos supuesto. das tus números de contacto por lo pronto? Con mucho gusto, es el 324-5258, 324-5258. Ese es el teléfono de nuestra oficina, ya lo saben, es Díaz Gómez Abogados. Nuestras consultas en la oficina no tienen ningún costo. Si alguien tiene una duda, con mucho gusto llámenos, le damos una cita y lo atendemos. Además, recuerden, tenemos nuestra página de Facebook, Díaz Gómez Abogados. ¿Quién no tiene ya Facebook en estos días? Y por último, les recuerdo un comercial rapidísimo. Tenemos nuestro propio programa de televisión también aquí mismo en UTV por el 157 de cable. Es Opinión Legal, así se llama, Opinión Legal. Ahí nos encuentra usted los martes de 8 a 9 de la noche, tratando temas muy interesantes, temas de derecho, temas de justicia, temas como los que estamos platicando precisamente ahorita en la mañana con todos ustedes. Muchísimas gracias, Javier. Oscar, muchísimas gracias. Le agradecemos su visita, Oscar Díaz, aquí en Como Cada Mañana. Bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial. Le invito a que nos acompañe porque el programa todavía promete mucho para el resto de la mañana.